El profesor pensó que burlarse de Melania Trump sería simplemente otra broma de clase. Pero cuando Barron se puso de pie, su respuesta dejó a toda la sala en un silencio estupefacto. El salón de conferencias de la Universidad de Brown era un lugar donde las ideas chocaban, donde las mentes jóvenes se agudizaban con el debate y la ocasional controversia. En la sala estilo auditorio, con sus elegantes escritorios de madera y sus enormes pizarrones blancos, se habían celebrado innumerables debates sobre política, historia y liderazgo. Pero hoy, el foco no estaba en los asuntos globales ni en el derecho constitucional, sino en lo personal. El Dr. Jonathan Wetmore, profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas, caminaba de un lado a otro por el frente del aula. Era conocido por sus conferencias carismáticas y su capacidad para mantener interesados a los estudiantes no solo a través de hechos y análisis, sino también a través de su característico sarcasmo. Se detuvo en el podio y se ajustó las gafas con un movimiento casual de los dedos. Detrás de él, la enorme pantalla mostraba una imagen de Melania Trump en un evento diplomático, con expresión serena y una postura elegante. Pero la sonrisa burlona del profesor sugería que no estaba dispuesto a lanzarse a elogiar a la candidata. Y aquí, comenzó el Dr. Whitmore, señalando la pantalla, tenemos un ejemplo de lo que algunos podrían llamar éxito. Una mujer que se encontró en el centro de la política global no por sus logros, no por su intelecto, sino porque estuvo al lado del hombre adecuado en el momento adecuado. Se escucharon algunas risas en la sala. Algunos estudiantes levantaron la vista de sus computadoras portátiles de inmediato, sintiendo que algo entretenido estaba por venir. Otros continuaron tomando notas, imperturbables. Al fondo del salón, el barón Trump permanecía sentado en silencio. Había aprendido a ignorar el ruido hacía mucho tiempo, las suposiciones, las burlas, los titulares escritos por personas que en realidad nunca conocieron a su madre. Sus dedos descansaban ligeramente sobre el borde de su cuaderno. Su expresión era indescifrable. Pero debajo del escritorio, sus manos se cerraban en puños. El Dr. Whitmore continuó, alejándose del podio y caminando por el escenario. Ahora, antes de que alguien me acuse de ser injusto, veamos los hechos. ¿Qué sabemos de Melania Trump? Miró a la audiencia. Esperando. Silencio. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Dudaban en hablar. Exactamente, dijo, chasqueando los dedos. Nada sustancial. Era una modelo, una primera dama reticente. Y no olvidemos la campaña Vivaz. Porque nada dice más sobre cómo combatir el acoso cibernético que estar casada con el usuario de Twitter más famoso de todos los tiempos. Esta vez, la risa se extendió por toda la sala. Algunos estudiantes se rieron abiertamente, con los hombros temblorosos. Otros sonrieron con sorna, bajaron la vista hacia sus escritorios y evitaron el contacto visual con cierta persona sentada al fondo. Barán inhaló lentamente por la nariz. Ya lo había oído todo antes. Los despidos, las bromas. A la gente le gusta hacer como si su madre no fuera más que un adorno. El doctor Whitmore siguió adelante, envalentonado por la reacción. No me malinterpretes, dijo, fingiendo seriedad. Estoy seguro de que es muy amable, pero seamos honestos. Ella no redactó políticas, ni negoció tratados, ni lo hizo. ¿Cuál es la palabra? Contribuyan con más risas. Más fuerte esta vez. Algunos estudiantes se giraron ligeramente en sus asientos. Algunos, por curiosidad, miraban a Barán como si esperaran ver una reacción, pero Barán no se movió. Su expresión permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas frente a él. El profesor, que todavía disfrutaba del momento, volvió a mirar la pantalla y tocó la imagen con el puntero. Quiero decir, hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Sin duda sabía posar para la cámara.
Y en Washington, eso parece ser suficiente. Una ola de risas recorrió la sala. Barán podía sentir el peso de la risa en sus oídos. La forma en que algunos estudiantes se reían demasiado fuerte, la forma en que otros miraban hacia otro lado, incómodos pero reacios a hablar. Durante años había dejado pasar momentos como estos. Había ignorado los titulares, los chistes de los programas de entrevistas nocturnos, los supuestos intelectuales que pensaban que reducir a su madre a un estereotipo los hacía parecer inteligentes. Pero esta vez algo dentro de él cambió y el profesor no tenía idea de lo que vendría después. Por un momento, la risa llenó cada rincón de la sala de conferencias. El tipo de risa que no era solo diversión, sino algo más despectivo, condescendiente, el tipo de risa que transmitía una declaración. Algunos estudiantes se rieron mientras se reclinaban en sus sillas. Otros intercambiaron miradas rápidas, sin estar del todo seguros de si deberían estar riéndose. Algunos parecían entretenidos, disfrutando de la audacia del profesor. Un puñado, sin embargo, se quedó callado, con la mirada fija en el fondo de la sala, en Barón. Estaba allí quieto, sin moverse. No hubo cambios en la postura ni en la expresión, pero la tensión de su cuerpo había cambiado. Sus manos, ahora entrelazadas, estaban rígidas. Una chica de la segunda fila se inclinó hacia su amiga y bajó la voz. ¿No se da cuenta de que Barón está sentado ahí? Su amiga dudó antes de responder. Sabe que cuenta con que se quede callado. Eso era lo que pasaba con Barán. La gente siempre daba por sentado que no diría nada, que lo dejaría pasar como siempre lo hacía. Y por un segundo pareció que tenían razón. El doctor Whitmore, disfrutando de la reacción, juntó las manos y pareció divertido. Ah, pero quizá estoy siendo demasiado duro, reflexionó, con la voz llena de falsa reflexión. Tal vez haya algo más en la historia. Tal vez sea una Eleanor Roosevelt moderna, una auténtica potencia intelectual. Tal vez haya escrito políticas innovadoras. Oh, espera. Dejó que el silencio se prolongara por un momento, luego se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. No importa. Para eso era necesario tener algo que decir. Las risas aumentaron, más fuertes que antes, ahora con más confianza. Algunos estudiantes dieron palmadas en sus escritorios, disfrutando de la actuación. Otros sonrieron y murmuraron entre ellos. Pero en la última fila, Barán se movió. No mucho, solo se inclinó lentamente hacia adelante, con los antebrazos apoyados en el escritorio frente a él. Su rostro, ilegible momentos antes, se había endurecido levemente. Un cambio sutil, pero profundo. El doctor Whitmore, con una sonrisa burlona, captó el movimiento. Sus ojos se dirigieron hacia el fondo de la sala durante una fracción de segundo, una pequeña pausa, una vacilación que no había existido antes. Y por primera vez, se dio cuenta de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde para retractarse. La risa aún no se había extinguido del todo cuando Barán empujó su silla hacia atrás. El suave roce de la madera contra el suelo apenas hizo ruido por encima de las risas que aún persistían, pero fue suficiente. Lo suficiente para que algunas cabezas se voltearan. Lo suficiente para que la risa se apagara un poco. Luego se puso de pie. Todo su 1,80 m de estatura. Un cambio recorrió la habitación. No por nada que dijera, todavía no, sino simplemente por su mera presencia allí, inmóvil, firme. El doctor Whitmore vaciló. Por primera vez en la conferencia, su confianza vaciló levemente. Estaba acostumbrado a tener el control, a ser el quien dictara el flujo de la conversación. Pero ahora la energía había cambiado. Barán dejó que el silencio se prolongara un momento más, para que todos lo sintieran. Entonces su voz, firme, clara y tranquila, atravesó la sala.
no sabes nada sobre mi madre. El profesor parpadeó. Algunos estudiantes se movieron en sus asientos. Varón no levantó la voz. No estaba nervioso. En todo caso, su tono era mesurado, como si hubiera pensado cada palabra antes de abrir la boca. Ella habla 5 idiomas con fluidez. El inglés es el quinto y lo habla mejor que la mayoría de las personas en esta sala. Su mirada, penetrante y firme, recorrió a los estudiantes. Algunos de ellos bajaron inmediatamente la mirada hacia sus pupitres. Ella se había labrado una carrera antes de conocer a mi padre. No solo como modelo, sino como empresaria independiente. Algo que a gente como usted se le olvida convenientemente. Whitmore abrió la boca, tal vez para interrumpir, tal vez para contraatacar, pero Varón no se detuvo. Ella no hizo campaña para ser primera dama. Nunca lo pidió. Pero cuando lo era, lo manejaba con gracia. No necesitaba la atención. No ansiaba ser el centro de atención. Ella utilizó su posición para defender a los niños porque realmente le importaba. No para las cámaras ni para tener poder. Simplemente porque creía que era lo correcto. Silencio. La sala, que hacía unos minutos estaba llena de risas, se había transformado en algo completamente distinto. El doctor. Por primera vez, Whitmore no sonreía. Pero lo entiendo, continuó Varón, inclinando ligeramente la cabeza. Es fácil, ¿no? Sentarse allí arriba y hacer chistes sobre una mujer a la que nunca has conocido. Una vida que no entiendes porque te hace parecer inteligente, te hace parecer astuto. Crees que te da poder. Algunos estudiantes contuvieron la respiración. El varón dio un paso adelante. No fue agresivo ni amenazador, sino deliberado. Pero la verdad es que fue perezoso. Su voz era más suave ahora, pero de alguna manera sonaba más fuerte. Porque derribar a alguien siempre es lo más fácil de hacer. Doctor. Whitmore no dijo nada, ni tampoco nadie más, pero el impacto fue innegable. El silencio se hizo denso e incómodo. No era el tipo de silencio que se produce cuando la gente pierde el interés. No, era el tipo de silencio que hacía que la gente se sentara más erguida, respirara un poco más lento, sintiera el peso de algo que se movía justo delante de ellos. Whitmore se quedó paralizado, con una mano apoyada en el podio. La sonrisa burlona que había mostrado hacía unos momentos ya no estaba a la vista. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, al menos no de esa manera. Sus conferencias eran representaciones, sus palabras estaban destinadas a tener la última palabra en cualquier debate. Pero ahora, frente a un estudiante que se negaba a seguirle el juego, no tenía nada. Ni una broma, ni una respuesta sarcástica. Nada. Y el resto de la sala lo sintió. Algunos estudiantes miraron fijamente sus escritorios, repentinamente concentrados en sus notas. Algunos se removieron en sus asientos y lanzaron rápidas miradas a Varón y al profesor, tratando de calcular hacia dónde se dirigía todo aquello. Otros, sin embargo, miraban a Varón de otra manera. No como el hijo de un presidente, no como un titular de un periódico sensacionalista, sino como un hombre que acababa de hacer lo que muchos otros nunca hicieron. Habló. Luego, en algún lugar cerca del centro de la sala, se oyó un único aplauso deliberado. No fue apresurado ni performativo. Solo un estudiante rompe el silencio. Luego otro. Y otro más. En cuestión de segundos, la mitad de la sala aplaudió. No fue el aplauso estruendoso y exagerado que se escucha en un mitin o en un evento deportivo. Fue algo más tranquilo, más significativo. El tipo de aplauso que la gente da cuando reconoce algo que realmente importa. Y el doctor Whitmore lo sabía.
Los ojos del profesor recorrieron toda la sala y observaron cómo cada vez más estudiantes se sumaban a la conversación. No todos lo hicieron. Algunos permanecieron inmóviles, con los brazos cruzados y los labios apretados, pero lo suficiente para que el mensaje quedara claro. Ya no se trataba solo de Melania Trump. Se trataba de que se había cruzado un límite, de que alguien finalmente dijera lo que nadie más se había atrevido a decir. Baran no disfrutó de los aplausos. No lo necesitaba. Simplemente se quedó allí, esperando que todo se asentara, que todo se asimilara. Luego, como si decidiera que su parte en esto había terminado, tomó su bolso, se lo colgó al hombro y se dirigió hacia la salida. Al pasar junto a las filas de estudiantes, algunos de ellos lo miraron a los ojos. Algunos asintieron levemente, casi imperceptiblemente. Otros lo miraron con algo que podría haber sido respeto, o tal vez solo una especie de admiración. Cuando llegó a la puerta, el doctor Whitmore finalmente recuperó la voz. Se aclaró la garganta y forzó una sonrisa tensa. Bueno, sigamos adelante. Pero ya no era lo mismo. Su voz no tenía el peso que tenía antes. Su autoridad, el dominio incuestionable que ejercía sobre el aula, se había resquebrajado. Tal vez solo un poco, pero todos lo habían visto. Y lo que sucediera después de clase dejaría una huella aún mayor. La puerta se cerró detrás de Baran, interrumpiendo los últimos aplausos. Pero dentro de la sala de conferencias, la energía no se había calmado. Algunos estudiantes todavía permanecían sentados en silencio, atónitos, mientras sus mentes repasaban lo que acababa de suceder. Otros se inclinaron hacia sus amigos, susurrando en voz baja. ¿Eso realmente sucedió? Nunca había visto a Whitmore encerrarse de esa manera. Ni siquiera sabía que Baran hablaba. Al frente del salón, el doctor Whitmore se ajustó la corbata y recuperó la compostura con movimientos pequeños y controlados. Forzó una risa, tratando de recuperar el control de la clase. Bueno, dijo, eso fue inesperado. Pero volvamos al tema. Su voz era tranquila, incluso segura, pero ya no tenía la misma autoridad indiscutible. Él lo sabía. Todos lo sabían. Y ese fue el verdadero cambio. Durante años, el doctor Whitmore se había ganado la reputación de intocable, de ser un hombre que podía decir lo que quisiera bajo la apariencia de un discurso intelectual. Pero, por primera vez, alguien lo había contraatacado de una manera que no podía ignorar. Y lo que era peor, la gente lo había escuchado. Fuera de la sala de conferencias, Baron no aminoró el paso. Caminaba a paso mesurado, con la mochila colgada del hombro y la mente despejada. No estaba enojado. En realidad no. Esperaba las bromas, esperaba los comentarios petulantes. Lo que no esperaba era lo fácil que había sido cerrarlo. No con indignación, ni con emoción, sino con la verdad. Al doblar la esquina, una voz lo llamó detrás de él. «Oye, varón, espera». Se detuvo y se giró ligeramente. Un grupo de estudiantes, 3 chicos y 2 chicas, se apresuraron hacia él. Reconoció a algunos de ellos de conferencias anteriores. Uno de los chicos, un estudiante de segundo año alto y de hombros anchos llamado Liam, fue el primero en hablar. «Amigo», dijo Liam, sacudiendo la cabeza. Eso fue una locura. Nunca había visto a nadie cerrar Whitmore de esa manera. Una de las chicas, Sophie, se subió las gafas por la nariz. Sinceramente, siempre pensé que era un poco engreído, pero nadie lo había criticado antes. Otro estudiante. Isaías soltó una breve carcajada. Vaya, la forma en que dijiste que no sabías nada sobre mi madre me sonó diferente. Baran se encogió de hombros. Dije lo que tenía que decir. Hubo una pausa, de esas que significan algo más. Luego Liam sonrió.
Sí, bueno, hoy te ganaste mi respeto, hombre. Los demás asintieron. Y así, se produjo un entendimiento silencioso entre ellos. No se trataba de política ni de reconocimiento de nombres, sino de defenderse cuando era necesario. Por primera vez desde que entró en esa clase, Varón sintió algo inesperado. No orgullo. No satisfacción. Algo más profundo. Algo merecido. Pero ese momento no se quedaría solo en ese pasillo. Estaba a punto de extenderse mucho más de lo que nadie esperaba. Cuando Varán regresó a su dormitorio, su teléfono estaba lleno de mensajes de texto. Llamadas perdidas, un aluvión de notificaciones. Su nombre estaba por todo el campus. Chats grupales. Alguien había grabado el momento en clase y ahora los videos donde se lo ve callando al Dr. Whitmore estaban circulando en internet. Al principio pensó en ignorarlo. No le interesaba que se hiciera viral. No había hablado para llamar la atención. Había hablado porque era lo correcto, pero mientras revisaba los mensajes, algo le llamó la atención, un mensaje directo de alguien que no conocía. No soy fan de tu familia, pero hoy te ganaste mi respeto. Pasó al siguiente mensaje. Mi madre también era inmigrante. La gente actúa como si fuera inferior debido a su acento. Gracias por decir algo. Otro más. Hoy me reía de chistes como ese. Me hacían pensarlo 2 veces. Tienes razón. Es una pereza. Dejó el teléfono y se quedó mirando la pared por un momento. No se trataba de ganar una discusión. No se trataba de demostrar que un profesor estaba equivocado. Se trataba de la rapidez con la que la gente acepta como algo normal criticar a los demás y de cómo, a veces, solo hace falta una voz para cambiar eso. La siguiente clase con el doctor Whitmore era diferente. Todavía daba conferencias con seguridad y hacía declaraciones audaces. Pero no hizo chistes sobre Melania Trump ni usó golpes bajos para provocar risas. Tal vez aprendió algo ese día. Quizás él no lo hizo, pero todos los demás sí. Y eso fue suficiente. A veces el mundo te dice que te quedes callado, que dejes pasar las cosas, que dejes que la gente crea lo que quiera creer. Pero el respeto no se da, se gana. Y cuando dices la verdad, no solo para discutir sino porque es necesario decirla, la gente te escucha. Incluso aquellos que no estaban preparados para escucharla. Si esta historia te resultó interesante, no olvides suscribirte para recibir más. Porque a veces una sola voz es suficiente.